Hoy llegamos a Hechos capítulo 4, versos del 1 al 13. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio ante todos vosotros y ante todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora viene uno de los pasajes que más hemos escuchado y que más nos viene a la cabeza. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 14, vamos a continuar. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie de ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, le dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos estaban glorificando a Dios por lo que se había hecho, ya que aquel hombre, en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. El ministerio del apóstol Pablo y de los discípulos estuvo rodeado de persecuciones, de murmuraciones, de peligros, de enfermedades, de decepciones, de soledades, de incomprensión, de ataques espirituales y físicos. Pero al final de su vida, Pablo dijo algo importante: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia. Cuando el mundo nos persigue por nuestra fe, tal vez no nos extraña, ya que hay un choque de pensamientos. Pero cuando esa persecución viene de otros creyentes, de otros hermanos en Cristo o de líderes religiosos, eso podría sorprendernos. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ya era tarde. Esto lo vemos en Hechos capítulo 4, versos del 1 al 3. Tal vez a Pedro no le sorprendió tanto esta persecución religiosa, ya que Jesús también había sido víctima de ella. Los principales enemigos de Jesús no eran los gobernantes romanos, no era el pueblo. Los verdaderamente enemigos de Jesús eran los líderes religiosos. ¿Y por qué? Es muy fácil la respuesta, por la simple razón de hablar la verdad. La verdad de Dios sacó a la luz la falacia de las doctrinas religiosas, hizo tambalear las estructuras de sus instituciones humanas.
Jesús nos advirtió que vamos a ser perseguidos por creer en Él y por vivir como Él manda. Lo encontramos en Juan capítulo 15, versos del 18 al 21. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El apóstol Pablo también fue perseguido, y escribió lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Jesús fue más allá y dijo que somos dichosos si nos persiguen por Él. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. De todo el discurso de Pedro, lo que más ofendió a los religiosos fue el tema de la resurrección. Algunos judíos sí creían en la resurrección, pero los saduceos, ellos no creían. Por eso ellos son mencionados acá como los principales interesados en callar a Pedro. Al final de Hechos, se puede ver que este tema controversial volverá a salir a la luz con Pablo. Allí Lucas explica la raíz del conflicto. Hechos capítulo 23, versos del 6 al 8. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Y déjame decirte algo, el tema de la resurrección es controversial aún en la fecha. Hoy en día hay saduceos modernos que no creen en la resurrección de Jesús, incluyendo muchos teólogos y líderes religiosos. Pero no creer en ello es igual a no creer en el Evangelio completo. Pablo lo dijo de la siguiente manera: vana es vuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 12 al 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Y Pablo sigue explicando por qué dice esto. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 12 al 19. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres y los más dignos de lástima. Pablo también nos explica la importancia de creer en la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 20 al 26. Creer en la resurrección es crucial en la fe cristiana. Es creer que hay una vida eterna después de la vida en este mundo. En el contexto de la resurrección de Lázaro, como hemos mencionado semanas atrás, y como hemos escuchado, por ejemplo, en los espacios de la Biblia en esta semana, en la semana pasada, Jesús dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La pregunta es, ¿creemos esto? En el tiempo de Hechos, los principales líderes religiosos del momento eran saduceos. Como hemos leído, como hemos visto, ellos no creían en la resurrección, por lo tanto se sintieron especialmente ofendidos por el discurso de Pedro. Para hacerlos callar,
los tomaron presos con el fin de llevarlos ante el concilio. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, los ancianos, los escribas y toda la peña. Estaban ahí todos prácticamente. Estaba allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban diciendo: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Los líderes estaban preguntando con qué autoridad habían sanado al cojo. Es curioso que en lugar de alegrarse por el milagro, ellos se sienten ofendidos. Esa reacción no debía ser claramente una reacción de no creer o de prácticamente no haber conocido nunca a Dios. En vez de alegrarse de que una persona ha recibido sanidad, entra la crítica, la murmuración. ¿Con qué poder o en qué nombre hacéis esto? Oye, ¿por qué habéis sanado a este hombre? Como diciendo, dejadlo así, ¿por qué? Pedro dijo que en el nombre de Jesús, quien murió y resucitó. Y esto último iba en contra de sus creencias. Humanamente, tal vez Pedro se hubiera intimidado ante el cuestionamiento de los líderes religiosos. ¿Qué pensaron a mí? ¿Ahora me van a meter en la cárcel? ¿Me van a azotar como a Jesús? Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y lo hemos leído. Y pudo hablar con denuedo ante la pregunta que le hicieron. Pedro respondió y confirmó que el cojo había sido sanado en nombre de Jesús. Entonces Pedro, versículos del 8 al 10 de Hechos 4, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy es por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. En su respuesta al concilio, Pedro también citó a Isaías y los Salmos. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. David profetizó acerca de la roca, que es Cristo. Y esa roca trae salvación, pero hay muchos que la rechazan. Salmo capítulo 118, versos del 21 al 26. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos. Ahora te rogamos, oh Señor, prospéranos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Salmo 118, versos del 21 al 26. Aún es más fuerte la cita de Isaías, la cual hace referencia a los líderes en Jerusalén. Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Y sigue los versículos, están en Isaías capítulo 28, versos del 14 al 18. Los líderes religiosos de ese tiempo usaron la mentira y el engaño para defender su posición. Por estar afanados defendiendo sus intereses, no abrieron los ojos para ver la verdad que estaba delante de sus ojos. El Mesías había llegado, el Mesías había traído salvación, pero ellos lo rechazaron. En cuanto a lo que querían, aún eso lo perdieron, y más porque tenían años después. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos, y junto con ellos su posición, la posición de los líderes. A lo largo del Nuevo Testamento podemos ver que los apóstoles citaban mucho las Escrituras. Ellos no hablaban con argumentos propios, sino con la autoridad de la palabra de Dios. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra.
Hechos capítulo 4, versos 13 y 14. Los acusadores de Pedro y de Juan se quedaron sin argumentos, pues no podían ir en contra de la palabra de Dios ni hacer caso omiso de los hechos. Pero habiéndose ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Como no pudieron callarlos por las buenas, trataron de hacerlo con amenazas. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Hechos capítulo 4, verso 17. Esta no era la primera vez que los principales religiosos querían encubrir la realidad de la resurrección de Jesús. Primero ellos aseguraron de poner guardias para evitar que los discípulos robaran el cuerpo y luego dijeran que había resucitado. Esto lo hicieron porque no creían en la resurrección. Pero cuando efectivamente resucitó y los guardias les informaron de lo que había sucedido, ellos compraron su silencio. Pero no solo eso, sino que les pagaron para que ellos mintieran diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y lo encontramos en Mateo, capítulo 28, versos del 1 al 15. Todo esto lo hicieron para defender su doctrina, en lugar de aceptar la verdad. Los líderes religiosos querían seguir encubriendo la verdad haciendo callar a Pedro y a Juan, pero ellos no se prestaron a su manipulación. Ellos no se asustaron, no tuvieron temor, sino que llenos del Espíritu, continuaban hablando de Jesús. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Zas. Esto es un zas en toda la boca para los líderes religiosos. La Biblia nos llama a respetar y a obedecer a las autoridades. Romanos capítulo 13, versículo de 1 al 7. Pero cuando lo que dice la autoridad va en contra de Dios, cuando la autoridad te comparte algo que no pone en obra, ay amigo, la cosa cambia, ¿verdad? Cuando se nos comparten del amor, de perdonar, y la autoridad no lo hace, es difícil, ¿no? Y yo leo esto y me pongo el primero como ejemplo, y seguramente tú que nos estás escuchando también. La Biblia nos llama a respetar y a obedecer a las autoridades. Así como Pedro, también nosotros debemos tener el valor de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no quedarnos callados por temor de los hombres. Me viene a la mente el ejemplo de Ezequías. Cayó enfermo y oró a Dios y Dios le dio una prórroga de 15 años. Le dio 15 años más de vida. Y se enteró el rey de Babilonia que Ezequías había caído enfermo. Y fue a visitarle, le envió mensajeros incluso. Y Ezequías, en vez de dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, empezó a mostrarle las cosas materiales. Empezó a mostrarle sus perfumes, los ungüentos, los escudos, sus armas, pero no dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Así como Pedro, nosotros debemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no quedarnos callados por temor de los hombres. Muchas veces nos callamos por el miedo al que dirán, a si nos dejarán de lado, por si perdemos el trabajo. A pesar de las mentiras que los líderes religiosos propagaron, muchos creyeron en el testimonio de los discípulos de Jesús. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Al principio del capítulo hemos visto que el número de los creyentes fue creciendo, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de 5.000 personas. A los líderes religiosos no les quedó otra que dejar ir a Pedro y a Juan porque no tenían derecho legal para retenerlos. Pedro y Juan reconocieron que estaban libres gracias a Dios. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: «Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Ellos reconocieron que Dios estaba en control de todo. Y de nuevo, citaron la palabra de Dios, la Biblia.
Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. El Espíritu Santo, ya para terminar, se manifestó en medio de los apóstoles. Ellos reconocieron que el valor y el poder de convicción no venían de ellos, sino que provenía del Espíritu de Dios. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Hoy en 30 más 30, Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Este ha sido el pequeño estudio bíblico que te hemos presentado en esta mañana. Recuerda que lo puedes escuchar de nuevo, lo puedes comentar, nos puedes dejar alguna pregunta, alguna sugerencia. Si en algo me he equivocado, que seguramente algo habré dicho mal, te invito a que nos corrijas a través del canal de YouTube, a través de un WhatsApp, a través de Facebook, y te invito a que participes con nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.